ignorar o no saber en esta religión las reglas congas del palo monte, palo mayombe, es bien peligroso. Por eso tratamos por todos los medios de que todas las yayes o tatas o enguellos puedan aprender desde sus inicios para que no existan esos eslabones que andan perdidos entre los paleros. Si bien estos dos muñecos brujos pueden ser utilizados para amarre utilizando especie de una cruz hecha con hojas de maíz, cangre y mazango, llamada bisongo. Podemos ver cómo podemos hacer especie de un amarre, ya que yo no me dedico a hacer amarre, pero sí para aquellas muanas que se dedican a hacer amarre, que no tienen ningún problema en hacer un amarre, pueden utilizar estos dos muñecos brujos de las reglas congas del palo mayombe para así tener el acercamiento necesario entre una pareja, utilizando palos a la jala, vencedor, llamado, yo puedo más que tú, utilizando palo moruro, y así el palero o la mujer o la muana puede hacer un tipo de amarre. Recuérdense que el muñeco brujo hombre siempre hay que ponerle el pene, porque eso lo va a diferenciar. También a la muñeco brujo mujer le puede poner especie de una saya, pero eso ya es demasiado. Simplemente de esta manera nos damos cuenta cuál es el hombre y cuál es la mujer. Los nombres que se utilizan para hacer un amarre siempre tienen que quemarse utilizando miel de abeja o melado de caña de Igbo Musenga o endiambo quincolo, que es con lo que trabaja los ganguleros, ya que los espíritus adoran y les gusta mucho la miel o el melado de caña. Muchos de estos trabajos se le echa también a jonjolí. Muchos de estos trabajos se va a monte en busca de tierra para echarlo en el lutete o jícara. Claro, pueden utilizar una jícara que esté completamente sana, ya que esta jícara ha sido utilizada para otros tipos de trabajo. Pero bueno, esta es la que estamos ahora presentando con ustedes. Si bien estos trabajos que pueden hacer las muanas o la muanansaya, como le dicen, para acercamiento o amarre de cualquier pareja, es parte fundamental este tipo de presentación que podemos ver aquí. Utilizando también el semen de las dos personas, utilizando, mandando a buscar que la mujer pase un algodón mojado por la suela de los zapatos del hombre, o si es lo contrario de la mujer, para así traer las corrientes directas de esa persona. Si bien también podemos utilizar piezas que han sido sudadas por esa persona, no tenemos que usar la camiseta entera, solo cortando unas tiras y poniéndolo dentro de la jícara es lo suficiente, o el lutete. De esa manera, el palero, si lo hace el gangulero, hace patipemba relacionada con mamá chola, que ya ustedes la conocen, que es la calabaza que se pinta junto a una quillumba o una carabela. Ya yo creo que no tengo que pintar eso, simplemente estoy haciendo la presentación artesanal para que ustedes sepan, pero realmente no estoy haciendo ninguna brujería. De esta manera, la mujer puede, o el hombre gangulero, hacer un tipo de acercamiento. Yo particularmente no hago ningún tipo de trabajo de amarre a nadie, pero sí existen otros paleros que lo hacen y están las leyes de los ganguleros
Dicen que el verdadero angulero ese no hace amarre. Ni los paleros cuando vienen una persona a hacerse algún trabajo, si es mujer, le están fajando a la mujer, enamorándola para entonces ellos cogerla para ellos. Y eso sucede en muchas casas por ahí. Claro que no tienen esos conceptos religiosos y son casas que no gozan de un gran prestigio. Existen otros munanzos congos que casi siempre la yaya atiende a las muanas, a las mujeres, y los hombres, o el padrino atiende a los hombres. Podemos utilizar un espejo cuando hacemos la obra, porque esto nos va a llevar a la, como dice, al espacio celestial donde viven los empungos o donde viven los espíritus, donde viven las deidades y donde viven los espíritus. Muchos congos de Antilanga, de tiempo congo, miraban a la persona no solo con la empaca vitita inmenso, sino con un pedazo de cristal roto, humándolo en la vela, y así consultaban a las personas. Los espejos, en las diferentes formas existentes de trabajos no dado a conocer nunca por nadie, juegan una parte importante. Es cierto que el gangulero mantiene una forma primitiva que lleva consigo la línea a seguir en esta religión y por ninguna razón podemos poner nada moderno en estas manifestaciones, a no ser que utilicemos la botella, que eso es un trabajo de Tambatilanga, pero a la vez un trabajo de los criollos cubanos, utilizando 3 dedos de alcohol, utilizando en cangre y mazango hojas de maíz, y así el palero realiza sus trabajos. Podemos ver que hay un espejo abajo, donde el palero trata por todos los medios de invocar al espacio celestial para unirla a estas dos personas utilizando una red hecha con cangre y mazango, al cual podemos presentarlo de esta manera. Claro que todos estos trabajos, más adelante, vamos a explicar cómo se hace la red y cómo podemos nosotros trabajar de esta manera para así atraer a cualquier otra pareja. Pero lo importante es el signo que se hace abajo junto con el espejo. El espejo representa la magia directa en las formas primitivas con que el palero trabaja. Los espejos son utilizados para hacer malas artes. Los espejos, humándose con ellos, aparte de la empaca o hitita inmenso que se ahuma para la adivinación, como he dicho, existían congos africanos que con un pedazo de espejo partido eh, lo humaban en la vela y preguntaban mirando lo que había salido dentro del espejo. Ustedes, los espejos tienen muchas historias. Se dice que cuando hay un espejo que se rompe, eso es salación para la casa, que no se puede tener espejos rotos dentro de la casa, hay que botarlos porque trae malas energías. Se dice que se transmiten por el espejo al mundo celestial. Esto lo dicen los paleros en Tambatilanga, esto no lo digo yo específicamente, yo simplemente soy el que transmite los conocimientos enseñados a mí y yo se los transmito a ustedes. De esta manera se puede dar cuenta que nosotros no estamos jugando, nosotros estamos presentando un trabajo de Tambatilanga donde el africano ha sustraído lo más fuerte que tienen en estas manifestaciones. En esta red de encangre y mazango de hojas de maíz también se puede guindar la empaca vitita inmenso cuando va a ser arreado cualquier espíritu para que no ponga
los pies en el suelo y sea un espíritu sumamente fuerte y oscuro que traiga la maldición que el palero manda en contra de sus enemigos. Es cierto que muchas veces nos da temor el poder saber cosas que antes estaban vetadas para nosotros y los anguleros nunca podían haber llegado a este espacio que yo le estoy presentando a ustedes, utilizando en el espejo firmas que como es natural no la van a poder ver bien porque también se está manteniendo de cierta forma en un tabú, pero sí le estamos dando a entender y vamos más adelante en otro video enseñar el tipo de firma que hacemos, ya que son diferentes a las patipembas o signos, a pesar de que tiene su similitud. Por eso mantenemos bien en alto esta cultura, dejando conocer a aquellos padrinos, a aquellos tata o padre en ganga, aquellas yayi y los propios engueyos que conozcan sobre esta cultura y puedan hablar más sobre ella. Yo siempre he tratado de que he puesto estos videos de que todas las personas comprendan normalmente cómo es que funciona esto. Claro que nosotros no estamos haciendo ninguna brujería realmente. Nosotros simplemente estamos dando la forma artesanal con que se trabajan todos estos ensaras o trabajos. Podemos utilizar un coco al cual tenemos pintado a mamá chola en él y va a estar involucrado directo en los convenios o tratados que representamos con los espejos. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque este tiempo se nos puede estar acabando. Salam aleikum para todos los tata, tatajitas, ya y en que